tenemos una dolencia, tomamos un medicamento. Podemos ser responsables y acudir a un doctor o simplemente automedicarnos. Los remedios están presentes diariamente en la vida de la población mundial. Las farmacéuticas invierten millonarias sumas en desarrollarlos, pero no todo es inversión. Hay cifras que hablan de que por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtendría 1000 de ganancias. ¿Es entonces la enfermedad un suculento negocio para esta industria? Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Entonces, las farmacéuticas no son hermanitas de la caridad, entonces hacen lo que se les permite. El problema es que cuanto más poder, más se te permite. Y llegamos a un momento en el que ese poder ha permeado a todos los niveles. Vamos a hablar desde los médicos, que serán la parte más directa de contacto con el paciente, a las agencias reguladoras, a las revistas que publican los artículos. Desde su origen el hombre ha anhelado la salud. Primero fue a través de hierbas, plantas e incluso rituales mágicos donde se invocaban a dioses de sanidad. Más tarde, Hipócrates dio un gran paso en la medicina occidental, lo que sería el inicio de la medicina tal como la conocemos hoy, que salva millones de vidas a diario gracias a avances tecnológicos y científicos para prevenir y atacar las más grandes enfermedades. Sin embargo, con el descubrimiento de los antibióticos comenzó un explosivo desarrollo de la industria farmacéutica, que en gran medida ha alterado las antiguas tradiciones de la medicina y que incluso parece haber olvidado el juramento hipocrático. ¿Está la salud en venta? Las interrogantes abundan en torno a una de las industrias más lucrativas del mundo y cuyas prácticas están constantemente bajo la lupa de la sociedad. Hashtag abierto a esta hora de la noche para sus preguntas y comentarios. DrFileMB, @mentiras la red. ¿Está la salud en venta? Increíble el dato que arrojaba nuestra nota Cristian Contreras Radovich. Por cada dólar que la industria farmacéutica invierte en investigar, obtendrá en algún punto, en algún momento, $1000 de ganancia. Si eso no es un buen negocio, no sé de qué estamos hablando. Es un buen negocio, Ignacio, pero para partir, uno tiene que decir una cosa, porque esto es un tema tremendamente controvertido, polémico, en nuestro país y en el mundo entero también. Por eso, uno tiene que decir y recordar una cosa. La enfermedad, Ignacio, es un reino de dolor, de padecimiento, de sufrimiento, que a veces se transforma en un verdadero reino de la monstruosidad. Hay enfermedades que son terribles, Ignacio. Por eso, todas aquellas personas que se dedican a curar enfermos merecen nuestro más alto reconocimiento y nuestra estima social desde el principio, Ignacio. Porque la enfermedad es tremenda. Sin embargo, durante el último tiempo, y sobre todo debido a que en el corazón de esta actividad se ha puesto al dios dinero, uno puede hablar también de una conspiración de una industria ligada a los remedios y la farmacia. En consecuencia, uno no puede hablar ni demonizar a nadie acá, porque la industria farmacéutica ha generado progresos objetivos, Ignacio. Pero también hay muchos de los que trabajan en ella que debido al afán de lucro del neoliberalismo se han desviado del juramento hipocrático, Ignacio. El juramento que hacen todas aquellas personas que se dedican a curar enfermos. Por eso, como vamos a hablar de este tema, qué mejor que un doctor que trabajó en la industria farmacéutica durante 35 años plantee el corazón del problema. Excelente. Este doctor se llama
John Reagan, y que, como te dije, trabajó 35 años en la industria farmacéutica y hoy día pone sus declaraciones en esta mesa y dice fundamentalmente cuál es el problema. Pero recordar siempre, amigos, no es que todo sea malo, sino que hay aspectos que uno tiene que poner en la mesa para que esos aspectos de esta industria y de esta disciplina tan importante para la humanidad se mejoren para el futuro. Vamos con esa declaración y entremos de lleno en esta conspiración, Ignacio. Vamos a ver. Because I have spent 35 years of my life working in an industry, the pharmaceutical industry, and they do nothing but annihilate the population of this world. And why do they do that? Because they want to make money, 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 money. Porque ellos quieren hacer dinero, dinero, dinero. Es increíble cuando uno se da cuenta que desde el descubrimiento del antibiótico como un punto bisagra, ¿no?, en la historia del hombre, de la salud, de la medicina, comienza también el desarrollo de la industria de los medicamentos, el desarrollo de la industria farmacéutica. Vamos a revisar hoy día que la historia hacia atrás es muchísimo más interesante de lo que muchos creen. Efectivamente, la medicina, comillas, no tradicional. Sin embargo, las declaraciones de este médico marcan el punto de inflexión, una verdad que muchos quieren callar. Pero qué bueno que todos la conocen en realidad, porque es un problema. Mira, como lo dijo el director del Instituto de Salud Pública de Chile, el doctor Alex Figueroa, hace un par de días atrás dijo: todas las anomalías de una economía de mercado se dan en la industria farmacéutica. Esto es el diario La Tercera de esta semana. De esta semana, el 30 de marzo, Ignacio. Entonces, cuando uno observa eso, ese es el problema. Pero no es el problema solamente de la farmacéutica, sino que de muchas industrias que ponen al dios dinero en el centro. Ese es el problema, Ignacio. Porque cuando uno comienza a recordar todo lo que fue, por ejemplo, un poquito de historia, todo lo que fue la aparición de Hipócrates en la historia, que fue para este mundo occidental, en gran medida el fundador de la medicina moderna, por decirlo bastante simple, el médico perfecto. Hipócrates, en ese sentido, fue el heredero de tradiciones de la India. Toda la medicina y la teoría de Hipócrates, que se basaba en los 4 humores que representaban los 4 elementos de la tierra y 4 temperamentos humanos, el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático, se basan en la medicina ayurveda de la India. Eso es muy relevante. Medicina, entre paréntesis, que está muy en boga hoy, algo así como un revivalismo, está muy de moda hoy. Sí, porque la medicina de la India te habla del... Mira, se curan las enfermedades con 3 cosas. Con el consumo de plantas medicinales, para eso hay una farmacopea. La medicina india tiene una farmacopea de por lo menos 2.700 plantas medicinales. Impresionante. Impresionante. Después, con masajes, con aceites medicinales y con unos tampones también que se usan para, bueno, para estas cosas. Mira lo que estamos Entonces, viendo, de hecho. Aquí, y es de hecho, una de las es la medicina antigua, porque tiene 5.000 años, Ignacio, de la medicina de la India, vigente hasta el día de hoy. Hay mucho que aprender de ella, sea lo que sea. Hipócrates se basó en esa medicina. Los 4 humores también son los humores que tenían en la India en la misma teoría. Muy relevante. Es bueno recordar eso, porque de alguna forma estas medicinas acaban con la superstición. Es decir, atribuirle a los dioses y a los demonios males físicos. La medicina moderna acaba con eso, por eso Hipócrates es importante. Pero cuando uno ve
que eso estamos hablando de la antigua Grecia hace más de 2000 años, uno ve que también en el mundo el cambio del mundo medieval al mundo moderno se genera prácticamente lo mismo, porque durante el medioevo, si tú estabas enfermo muchas veces por algún virus, te mandaban a rezar un Padre Nuestro y 3 Ave María, pretendiendo que te ibas a curar, pues te morías. Pues, ¿ya? Por lo tanto, es justo en el siglo XIV cuando aparece el pensamiento nominalista, racionalista. Interesante eso, que quizás nuestros amigos en casa no lo pueden descifrar, pero lo que nos acaba de decir Dr. Feil es que la fe en algún minuto era una suerte de medicina. Sí, pues, durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en ese siglo XIV, en todo lo que es Occidente, claro, aparece el pensamiento nominalista y racionalista, es decir, lo real es lo que yo puedo tocar, medir, sentir. Ver para creer. Ver para creer. Entonces, claro, comienza la investigación del cuerpo humano y comienza el desarrollo. De hecho, durante la Edad Media, en las primeras universidades que tenían la Facultad de las Artes Liberales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Facultad de Teología, la facultad menos desarrollada durante el medioevo o la escolástica era la Facultad de Medicina, porque el cuerpo, como era una creación divina, era sagrado. Entonces no se le hacían disecciones, no se le hacían investigaciones, autopsias. Entonces era dentro de las facultades las más atrasadas. Sin embargo, con la irrupción del nominalismo, de la modernidad, comienzan las primeras disecciones, comienzan los primeros tratados de anatomía y la medicina comienza a progresar. Se empieza a conocer el cuerpo humano por dentro. Efectivamente, comienza a progresar de una forma muy importante. El cuerpo humano comienza, se descubre todo lo que es la circulación, la anatomía del cuerpo, cuántos huesos tiene uno, el cerebro humano, aparece la primera inyección, con el paso del tiempo, siglo XVIII, aparece la primera intervención quirúrgica. Y cuántos avances objetivos de todo lo que es la medicina. Dr. Feil, ¿es a partir del descubrimiento de los antibióticos el punto de inflexión donde arranca la industria farmacéutica? Mira, hay un momento dado donde se genera un punto, como tú decías, un punto de inflexión, que desde mi punto de vista es el inicio de este problema que se tiene en la industria farmacéutica cuando se pone al dinero como centro. Y en ese sentido nos tenemos que remontar exactamente a una década de 1920. En 1920, particularmente en 1929, aparece Alexander Fleming. Y Alexander Fleming publica en el British Journal of Experimental Pathology su descubrimiento de la penicilina, que es un antibiótico. Un antibiótico que muchas veces se puede producir evidentemente por sustancias vegetales, pero también por muchos compuestos químicos. Y como todos saben, este compuesto sintético sirve para tratar una serie de enfermedades bacteriales. Entonces fue un gran descubrimiento que en el fondo marca un gran inicio de todo lo que es los fármacos, ¿ya? Y en ese sentido comienza un impulso de esta industria con ese descubrimiento de Fleming. Pero ¿qué es lo que sucede esa década? Y aquí está la gran controversia. A ver, aparece simultáneamente Alexander Fleming, un gran investigador médico que se llama René Quinton o Quinton. Este médico tremendamente importante, francés, muerto en 1920, fisiólogo, naturalista, elaboró una teoría, Ignacio, según el cual el agua del mar
es el entorno natural para el desarrollo de todas las células. Ya. Que es coherente con que, claro, las primeras células aparecen en los mares. Exacto, ahí parte la vida. Ahí parte la vida. Mira lo que dijo René Quintón, simultáneamente al descubrimiento de la penicilina. En consecuencia, dice que los animales son verdaderos acuarios vivientes, es decir, somos 75% de agua, prácticamente somos acuarios vivientes. En consecuencia, el agua de mar, en lo que él llamó el plasma marino, puede curar enfermedades. Increíble. Entonces, comenzó a hacer experimentos con pacientes a los cuales simplemente les daba agua de mar, Ignacio. Y sus conclusiones arrojan que el agua del mar puede curar afecciones de la piel, la psoriasis, la desnutrición, Ignacio, el agua de mar, el asma, problemas con la próstata, la artritis, bronquitis, gingivitis, problemas gastrointestinales, obesidad, desequilibrios de la hipertensión, cansancio, anorexia, estrés, entre otras dolencias, las puede curar el agua de mar. Pregunta al tiro, ¿puede el agua de mar curar efectivamente? Y yo le tengo que decir a todos los amigos en casa que sí, pues, porque yo lo he experimentado. Tengo mis registros de niños curados porque yo les di agua de mar a unos granos que durante un año lo tenían. Y que la medicina tradicional no había sido capaz de solucionar. Y que no había sido capaz de solucionar. Y durante un año, suministrándole cualquier cosa de estos medicamentos para la piel, visitamos a los más connotados dermatólogos y no se le fueron nunca. ¿Cómo se cruzan ambas visiones? Por un lado la penicilina, los antibióticos, el arranque de la industria de los fármacos con este hallazgo propio de la naturaleza, el agua de mar. ¿Qué es lo que sucede? Sentando de claro que el agua de mar sana mira, tiene que ser reconocida como una medicina complementaria el agua de mar. Es así y se acabó. Pero decir lo siguiente, claro, en ese 1929, el agua de mar, Ignacio, ¿cuánto te cuesta sacarla del mar? 0 pesos. 0 pesos, pues, Ignacio. Gratis. Vamos a hacer un breve alto y entendemos cómo se cruzan ambas visiones, ambos mundos. ¿Estás en mentiras verdaderas? ¿Podemos confiar en los remedios naturales? Es la pregunta arrojada. Vamos y volvemos. Estamos discutiendo un tema sumamente controvertido y que lo podemos llamar como la gran conspiración de la industria farmacéutica. Y quedamos en la década de 1920 entre, bueno, René Quintón y Alexander Fleming para decir una cosa. Que claro, primero, nadie dice que la industria farmacéutica no cure porque eso no es así. Lo que uno está diciendo es que ahí hay un punto de inflexión en cuanto ¿qué? En cuanto René Quintón descubrió un medicamento que es en el fondo el agua del mar natural versus Fleming, que descubrió la penicilina, que dio inicio en gran medida e impulsó el inicio de la industria farmacéutica. Entonces, claro, el negocio ¿dónde está? El negocio está en la industria farmacéutica y este descubrimiento de René Quintón, que habla de una medicina complementaria, natural, barata, se dejó atrás. Pero así comenzó entonces. Y así comenzó la producción industrial, no solamente de antibióticos, sino que de una serie de fármacos. Es imposible hablar de una medicina que se reemplace, me refiero a la tradicional, sino que la natural debe ser complementaria, pero realmente complementaria. Efectivamente, y es muy útil, por cierto, y que tiene efectos muy buenos también. Entre otras cosas, mira, comenzó la producción, y la producción industrial, piensa tú cómo es. Piensa tú que Estados Unidos, que
representa el 5% de la población mundial. Solo Estados Unidos consume el 50% de los remedios del mundo. Hoy, nuestro país, dentro de los países de la OCDE, es el país que proporcionalmente más gasta en la salud, en remedios de la salud. Por eso vale la pena escuchar una declaración de un enemigo público de la industria farmacéutica que se llama Josep Pamiés, pero que va a ir perfilando todo el problema también en que ha derivado poner en el corazón de una industria de salud simplemente el dinero, Ignacio. Vamos a ver. Hace 4 meses un médico sueco extraordinario, presidente, director de una revista científica extraordinaria de publicación de estudios científicos, se llama Cochrane. Este director de esta revista científica tan extraordinaria, de la que nosotros consultamos para ver si las plantas tienen las propiedades que decimos que tiene, luego vais a ver, decía en su libro, medicamentos que matan y crimen organizado. Y el subtítulo, cómo la industria farmacéutica manipula a los gobiernos para que las farmacéuticas siempre ganen. Esto es muy fuerte, ¿eh? Él habla del punto de inflexión, el segundo gran punto de inflexión. Él está señalando que, las farmacéuticas controlan a los gobiernos o influyen en los gobiernos. Eso es lo que dijo. ¿Cuándo ocurre eso? Y uno tiene que llegar al corazón del problema. Y el corazón del problema ocurrió en 1994 con la firma del Acuerdo de la Propiedad Intelectual y su influencia en el comercio internacional, que en siglas en inglés es el TRIPS. Donde se patenta el medicamento. Donde se patenta el medicamento. ¿Qué es lo que sucede? Que todos aquellos países de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que son 150 y que Chile está puesto ahí también, debido a la firma de este TRIPS, o también en castellano ADIPS, acuerdo, los gobiernos en este sentido de los estados están obligados a proteger las patentes farmacéuticas. En consecuencia, eso va en contra de todas las, de todos aquellos que quieran producir, por ejemplo, remedios genéricos. Entonces, cuando uno observa eso, de alguna forma se va a comenzar a desequilibrar el mercado. Porque al patentar también ya este acuerdo TRIPS, ¿qué es lo que significa por otro lado? Se te desincentiva la industria farmacéutica pequeña. Todos aquellos farmacéuticos pequeños van desapareciendo. Gracias a ese TRIPS, a ese acuerdo, hoy día la farmacéutica mundial maneja un 90% de todos los remedios. Entonces prácticamente instauran un monopolio de precios. Entonces, ¿por qué son tan grandes, tan caros los remedios? Bueno, porque están protegidos por los mismos estados. Chile con los remedios, o uno de los remedios más caros de la región. Así es. Y también, Ignacio, uno tiene que decir, por ejemplo, que este acuerdo va en contra de las mismas farmacéuticas, de los mismos laboratorios de todos los países de la Tierra, los pequeños laboratorios. A tal grado que Chile, por ejemplo, Chile no tiene ni siquiera un laboratorio para hacer vacunas, Ignacio. Es tan grave eso. ¿Sabes por qué? Porque lo único que hacen cuando necesitamos vacunas, compramos vacunas. Exacto. Entonces yo me pregunto, con todas las polémicas de las vacunas, porque hay vacunas muy polémicas y muy controvertidas, ¿existe algún laboratorio en Chile, de alguna universidad, que investigue qué tienen las vacunas adentro? No existe. Entonces, ¿a qué se llega con esto? Este TRIPS, este acuerdo internacional, prácticamente es un gran triunfo de la industria farmacéutica de Europa y Estados Unidos.
El 97% de las patentes de remedios está en Estados Unidos y en Europa. El 97%. O sea, hay un monopolio. Prácticamente. ¿Cómo opera el marketing, doctor Fay, de las farmacéuticas? Bueno, eso es lo que hoy en día más gasta por sobre la investigación. La investigación farmacéutica es un porcentaje, me parece que un 10%, y todo lo que es la mercadotecnia, un 35%. Entonces, la cosa es vender remedios. Entonces, ahí es donde se desvirtúa el problema, pues. Y ahí es donde también se desvirtúa el juramento hipocrático. Porque el juramento hipocrático en su versión original dice que es imposible, digamos, que los médicos, las personas consagradas a la medicina, no van a suministrar nunca un veneno a las personas. Entonces, a veces uno se cuestiona si esta industria que por buscar números azules, bueno, va a ir destruyendo todo esto. Entonces, es importante también porque dentro de todo este panorama, todo lo que son los países del hemisferio sur, nosotros estamos en pésimas condiciones. Eso es lo más lamentable de todo, Ignacio. Mira, de ese 3% de patentes que, digamos, se elaboran en el hemisferio sur, el 80% son de personas del hemisferio norte, es decir, investigadores de Europa, Estados Unidos, que vienen al hemisferio sur, investigan y patentan para afuera. Entonces, se ha desvirtuado la industria debido a que hay un énfasis muy grande en todo lo que es la producción de dinero. Ahora, la farmacéutica, uno tiene que decirlo, hay grandes remedios. La medicina, qué decir las cirugías láser que hoy día se tienen, los avances médicos son enormes. ¿Cómo aumenta la expectativa de vida? Aumenta la expectativa de vida. Sin embargo, el problema de los remedios es un problema que ha trascendido a todos los países de la Tierra. Porque una cosa es el desarrollo científico, tecnológico, y otra muy distinta es el negocio en torno a la industria farmacéutica. Hay un investigador que hizo su investigación, un periodista que hizo su investigación durante 4 años de la industria farmacéutica en España. Es un reflejo de lo que ocurre en muchas partes del mundo y vale la pena escucharlo, Ignacio. Vamos a ver. También hay que destacar, después de estos 4 años que he estado investigando, una de las conclusiones a las que llego es que es una corrupción institucionalizada, porque todas las administraciones públicas saben perfectamente en qué ha derivado la visita médica actualmente y lo que está pasando en las consultas. Y lo consienten, los laboratorios obviamente lo saben, porque es que lo que os voy a contar es que cómo lo planifican perfectamente, ¿no? Estas redes de ventas, cómo las financian y qué estrategias utilizan para convencer a los médicos o seducirles, a muchos, otros no evidentemente, para que receten sus productos. Y de alguna manera, pues eso, los políticos también lo saben, y parece que nadie quiere meter mano en este asunto, que, como vamos a ver, es que afecta a todo el sistema sanitario y lo pervierte completamente, ¿no? Más claro que el agua. Más claro que el agua. Se plantea, dejamos un problema en la mesa, porque la medicina, la salud, no es un bien de consumo como otros bienes de consumo. Por lo tanto, hay que cuidar la salud y poner estos antecedentes en la mesa para que se tome conciencia y se conduzca por un camino mejor, sobre todo para el futuro, Ignacio.